Mónica Vaca. El programa. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede invadir e infectar tu mucosa gástrica, ocasionando cuadros de gastritis, úlceras e incluso es responsable del desarrollo de cáncer de estómago. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas están infectados por la bacteria? Ten cuidado, la bacteria puede transmitirse a través de la saliva o de las heces fecales, por lo que si vas a comer, lávate las manos de una forma adecuada con agua y con jabón. Tus alimentos deben ser adecuadamente sanitizados para que evites infectarte por esta bacteria. Si presentas síntomas como llenura, distensión abdominal, ardor o quemazón, consulta urgente con un especialista. IME, una familia que cuida de ti y... Sabemos que empezar un negocio, hacerlo crecer y mantenerlo es duro, que a veces necesitas un empujón extra para salir adelante. Sabemos que necesitas confiar en alguien y que te dé buenas noticias. Señor Pérez, su crédito ha sido aprobado. La cooperativa Artesanos a lograr tus sueños te va a ayudar. Sí, ya voy. Estoy esperando el bus. Joven, ¿sabe qué es lo más curioso en el tiempo? El tiempo. Sí, el tiempo. Pasa tan rápido que ni nos damos cuenta. Seguimos atrapados en la prisa, sin ver lo que realmente importa. Suena poético. No es poesía, es la vida. Algún día estará aquí como yo, esperando en el bus, esperando que alguien le vea. La feria textil más importante del Ecuador te conecta. Ecuatextil 2025 conecta moda, tecnología y creatividad en un solo lugar. Conecta con proveedores, crea alianzas y descubre tendencias que transforman tu marca. Visítanos del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Metropolitano Parque Bicentenario. Regístrate sin... ¿Buscas una experiencia en compras? Bienvenidos a Antonio Ante, el centro comercial a cielo abierto más grande del país. Un paraíso en tendencias, moda y calidad en telas. Precios económicos en cada prenda. En el corazón de Atuntaqui y en nuestra feria permanente del Mercado Central, descubrirás prendas para toda la familia. Antonio Ante te espera con los brazos abiertos. ¿Buscas una experiencia? Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Cuando
Exactamente son las 17 horas con 10 minutos. Estamos en vivo en este espacio de entrevistas a través de este espacio digital. Ya mismo encendemos la cámara y estamos esperando la conexión. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos en miércoles 24 de septiembre del 2025, día en que el presidente de la República, Daniel Noboa, ha llegado a Otavalo muy temprano en la mañana y ha estado con ciudadanos a los que ha entregado bonos y créditos y con un fuerte contingente militar que llegó desde la noche de ayer martes a Otavalo, donde está siendo sede de la vicepresidenta de la República, María José Pinto. Para hablar de este tema y hablar de las detenciones que se han llevado a cabo en el marco de este paro nacional que vive el país, un paro que va por el tercer día. Hemos invitado al doctor Mario Ruiz. Doctor Ruiz, está apagada su cámara, no sé si la va a encender. Buenas tardes, bienvenido. Hola. No sé si me escucha, doctor. Perdón, Moni, un momentito, estaba acomodando nomás. Ahí creo que estamos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a este espacio de entrevista, siempre es un gusto dialogar con usted. A ver, el gobierno ha llegado a la ciudad de Otavalo y ha entregado, hablemos primero de esta coyuntura que le ha significado al país este proceso de paralización que, como lo mencioné, y usted conoce, doctor, porque usted también sabe de estas luchas, en su tercer día. ¿Qué nos lleva a los ecuatorianos a vivir este paro nacional que se ha concentrado en Imbabura, digo yo? No sé si usted comparte lo mismo, pero por ahora está concentrada la provincia de Imbabura. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, primeramente un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia de usted, Moni, y un saludo al pueblo imbabureño. A ver, el problema es que parece que no se lee bien desde el poder, siempre, o sea, hoy desde el poder de Noboa no se lee bien el tema de cómo funcionan las luchas sociales y cómo funciona la dinámica en las comunidades indígenas, por lo menos de Imbabura, por lo menos de Imbabura. Aquí se está pensando que es como donde ellos, que el dirigente manda o que el líder manda o que el general manda y toditos dicen así se hace. Cuando acá en Imbabura, en las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra Norte, es al revés. La asamblea es la primera autoridad en las comunidades. La asamblea general de la comunidad es la primera autoridad. Y lo que se resuelve en la comunidad, el dirigente, el presidente de la comunidad, el presidente de la organización de segundo grado o el presidente de la FISI, de la UNORCAC, simplemente es el portavoz, traslada, hace cumplir. O sea, es un proceso que no precisamente es de la noche a la mañana. Claro, entonces, ¿quiénes resolvieron salir a movilizarse? La asamblea. No es que resolvió movilizarse el señor Vargas, Marlon Vargas, y por eso todos salen, o es que resolvió movilizarse el compañero Mesías Flores, presidente de la FISI, y todos salen. No, son resoluciones tomadas en asambleas, y estas resoluciones han sido trasladadas de abajo hacia arriba, y los dirigentes han sabido simplemente pronunciarse, ser los portavoces, ser la imagen de lo que se ha decidido en asamblea. Entonces, decir, culparle a un dirigente o a un cualquier compañero o compañera de que es el responsable de la movilización, eso es, primera lectura, incorrecta. Desde el gobierno, desde quienes están haciendo inclusive análisis político. Segundo, el querer vincular esta protesta social, sobre todo de Otavalo, Catuntaki, Cotacachi, con los grupos de delincuencia organizada, también es errado, porque no hay. O sea, Otavalo, Cotacachi, Atuntaki y Imbabura es pequeña, nos conocemos. En Otavalo todo el mundo se conoce, saben quiénes son.
Yo estoy defendiendo a algunos de los compañeras que están detenidos, entre ellos son como 12, 11, 15 eran ayer, ya salieron 6. Y de ellos ninguno es extranjero, ninguno es venezolano, colombiano, del Tren de Aragua, ninguno tiene antecedentes penales, ninguno ha estado alguna vez preso, ninguno, o sea, todos viven en Otavalo, en La Carabuela, en San Juan Alto, en Ilumán, trabajan, tienen hijos, son comuneros. ¿Por qué vincularle a esta gente con el Tren de Aragua? O sea, ¿quién le está asesorando de esa manera al presidente para que vaya manejando esa línea Doctor Ruiz, discursiva y ponga en Twitter? justamente de eso también quiero preguntarle, ¿no? Porque sí ha llevado a que haya una polarización aún más marcada en nuestro país, las últimas declaraciones del gobierno nacional. Pero antes de eso, eh, ¿cómo llegamos a este punto en el país, más allá de que sean las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, las que están en el paro, en estas movilizaciones? O sea, ¿cómo llega el país a este punto de descontento, de inconformidad con las políticas últimas del gobierno nacional? Porque esta es la segunda elección del presidente Noboa. Cuando se quiere cumplir a rajatabla las disposiciones de un organismo internacional. O sea, es evidente que el presidente de la República está cumpliendo las cartas de intención que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Eso es, o sea, notorio. Eso no se puede tapar el sol con un dedo, por un lado. Por otro lado, el desconocer la realidad de cada territorio. Vea, el presidente de la República viene a Otavalo y dice que aquí son delincuentes y que son terroristas los que están atrás del paro y que son contados y que han sacado solo el 3% en las elecciones, como alguna vez decían que ganen una elección para que decidan por el país. Entonces, si no tomamos en cuenta esa realidad que es el Ecuador, una realidad plurinacional, una realidad diversa, una realidad donde la mayoría de la gente es pobre, humilde, para quién se tiene que gobernar, a la fuerza. A la fuerza va a haber este tipo de movilizaciones, a la fuerza va a haber protestas. Vean, yo otra vez mandé inclusive un análisis. ¿Cómo quieren que no se proteste, que los transportistas, por ejemplo, no protesten? Si ellos cambiar de carro, cambiar de unidad, por ejemplo, les cuesta $160,000. Tienen que endeudarse en la casa comercial, en Tiojama, en casas comerciales, que les cobran los intereses al 29% para sacar un carro, cambiar de unidad de bus o camión, lo que sea. Y con esto, pues, eh, podés trabajar. ¿Cómo, cómo se les pide cuando en Perú y en Colombia ellos cambian de carro con $50,000? Aquí toca poner una llanta con $550 allá con $200. Entonces, aquí obviamente quieren bajar, eliminar el impuesto al diésel, que efectivamente sí es, digo, el subsidio que efectivamente es un problema para el Ecuador desde hace muchos años. Pero también toquemos esas fibras donde se están beneficiando los grandes millonarios. Eliminemos los impuestos a la importación, los aranceles a la importación de llantas, aceites, carrocerías, chasis. Ahí no topan. Entonces, hay cosas que el pueblo ve, pues, o sea, no es tonto el pueblo. Ve que se está gobernando solo para unos pocos, solo para el Fondo Monetario Internacional, solo para los bancos, solo para los ricos y para los pobres cada día más pobres. Para los pobres no hay medicinas en los hospitales, no hay seguridad. Para los transportistas mismos las carreteras les asaltan, les quitan los camiones. Entonces necesariamente van a salir y van a protestar, y en la medida de estas protestas puede pasar excesos, porque son protestas, son movilizaciones donde hay de todo. Doctor Ruiz, pero ¿cuánto tiempo desde su análisis durará esta jornada de resistencia, como lo han llamado las organizaciones? Porque se adhieren cada día más
otras organizaciones a estos paros. Y como yo lo digo al inicio, Imbabura termina siendo el epicentro porque en otras provincias o en otras ciudades no se escucha de estos paros, ¿no? Muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, la Amazonía, Pastaza, por ejemplo, se unió hoy en la mañana al paro, pero en otras provincias, en Cañar, por ejemplo, o la Sierra Central, donde en Cotopaxi incluso está concentrado el Ejecutivo. Es que aquí en Imbabura, o sea, esto me dice cuánto tiempo va a durar. Vea, ojalá que no mucho. Ojalá que se sienten a conversar. Ojalá que no sean tan testarudos, tanto el gobierno nacional como la dirigencia de las organizaciones sociales, especialmente del pueblo quichua Otavalo, de la FISI, de la UNORCAR. Son realidades distintas. Aquí están pensando que no, que el Marlon Vargas desde allá, desde la Amazonía, está simplemente dirigiendo y que acá todos acatan. Si Marlon Vargas dice a la carretera, Marlon Vargas dice debajo. No, acá hay dirigencias también fuertes que están palpando lo que vive el pueblo imbabureño. El pueblo imbabureño, el pueblo tabaleño no es terrorista, primerito. O sea, ¿cómo es que lamentablemente el presidente de la República está asesorado por gente que no Pero, conoce ¿y la qué pasó realidad? entonces en el cuartel de policía, doctor Ruiz? Sí, ahí hay un atentado y ahí hay una situación que hay que investigarse, pero tiene que investigarse. A ver quiénes fueron. No los 12, los 9 detenidos que ahora les tienen, otavaleños, y que les tienen juzgándose por terrorismo, y que algunos fueron detenidos en Ilumán, otros en Carabuela, otros en San Juan Capilla, y porque fueron detenidos y no les lograron coger a los que quemaron la policía, ahora ellos son responsables porque estuvieron en las movilizaciones. Así no es, pues. Tenemos un debido proceso, tienen que ser objetivos y tiene que demostrarse y tiene que evidenciarse quiénes estuvieron en esos actos vandálicos. Y si ese que se ha demostrado, pues tienen que ser sancionados, así como tienen que ser sancionados también las fuerzas del orden que también cometen irregularidades. Vea, ayer yo tuve, Moni, que presentar ya 2 habeas corpus. El uno porque no ponen a disposición de las autoridades competentes durante las 24 horas que dispone la ley, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. O sea, les detienen y les llevan a los buses, les llevan a tenerles por ahí en otros lados, y no se sabe si están detenidos, si les han llevado al hospital, si están heridos, no se sabe nada. Se pregunta en la fiscalía, no hay los partes policiales. Se pregunta en los juzgados, no hay los partes policiales. Entonces pasan los 24 horas y no llegan los partes policiales a competencia de las autoridades judiciales. Entonces eso es una detención. Hay agresiones también de la fuerza pública hacia los manifestantes. Se tendrá que investigar por qué actúa de esa manera también la policía. Es decir, de lado y lado hay extremos. El extremo es como ahora. Yo tuve que presentar un habeas corpus ahora porque está detenido con prisión preventiva un ciudadano, un joven de Otavalo, de San Juan Capilla, que tiene una enfermedad, que tiene convulsiones y es epiléptico. Y si no toma su medicina diaria, él presenta mayor cantidad de convulsiones. Una persona que no estuvo en la movilización, que estuvo simplemente regresando a su casa desde el lugar de su trabajo. Entonces, y ahora él es uno de los terroristas, según el gobierno. Porque según el gobierno, ellos han sido los que han quemado el cuartel de policía. ¿Cómo así? Eso es buscar falsos positivos y eso está mal. Vea, el mismo delito de terrorismo es una categoría dogmática penal que tiene que ser utilizada con pinza. Es decir, no se puede utilizar a la ligera, porque tratadistas grandes como Ferrajoli y Dona han establecido que puede ser utilizada para perseguir a quien no piensa como el gobierno de turno. Para eso puede ser utilizada la figura de terrorismo. Y ahora se ve eso, porque el presidente de la República dice, no, estos 9 fueron los que quemaron el cuartel. Mentira, no les pudieron coger a los que quemaron el cuartel,
Y ahora, como les O cogieron sea, pero a los los que quemaron el cuartel en valientes, Otavalo no eran parte del grupo de manifestantes que estaban en las calles ese día. O cuál es, porque el gobierno ha dicho que incluso se había apresado a 2 venezolanos supuestamente que pertenecen al Tren de Aragua, y que habían sido, al parecer, los que provocaron toda esta situación en el comando de policía en Otavalo. Yo sé que deben haber unas investigaciones de por medio y no se debe lanzar acusaciones tan a la ligera, pero al final ese cuartel está quemado y hay una destrucción no solo de la propiedad pública, sino también de la propiedad privada. claro, o sea, si es que, por ejemplo, en los defendidos que yo tengo dentro de la defensa técnica, no están esos dos ciudadanos extranjeros. No, ni les conozco, no sé quiénes son, no sé quiénes le están defendiendo, dónde están. Porque dentro de los defendidos, de los detenidos del pueblo quichua Otavalo, no hay ningún extranjero. Claro. Uno. Segundo, si es que hay y se demuestra que alguno de los que están en el caso mío de mi defensa han estado en el cuartel, quemando el cuartel, tendrán que ser juzgados dentro de un proceso penal. Pero tiene que haber ese proceso y demostrar eso, para que se diga que ellos han sido los que han quemado el cuartel, que ellos son los aliados del Tren de Aragua. ¿Cómo? ¿De dónde? Ya tendrá algún vínculo de cuentas, tendrán algunas justificaciones de llamadas telefónicas entre los dirigentes con los del Tren de Aragua contra... ¿Cómo? No es así, o sea, no tienen nada de eso. Simplemente se quiere justificar o poner ese relato en el pensamiento de la ciudadanía para justificar ahora la prisión preventiva en contra de personas que no deberían estar con prisión preventiva porque perfectamente pueden comparecer a juicio con arraigos que se tenía. Ayer no nos dejaron entrar a los abogados de la defensa a la audiencia. ¿Cómo puede ser posible que se haga una audiencia sin un abogado que se elija el procesado? O sea, abrieron a las 3:30 de la tarde, dijeron audiencia en la unidad de delitos contra el crimen organizado, abrieron una sala de audiencias telemática y no permitieron el acceso a nadie. Cuando estábamos nosotros como 5 abogados queriendo entrar, y eso pueden dar fe, los 5 abogados que estaban conmigo, dirigentes y todo, que estaban queriendo entrar a la sala de audiencias, no nos dieron acceso. Dieron acceso y les dejaron que le defienda la defensa pública, teniendo abogados privados. Y cuando nosotros quisimos entrar, nos dejaron entrar cuando ya estaba resolviendo la jueza. Y obviamente, como no se pudo defenderles, no se pudo presentar arraigos para justificar de que son personas que van a afrontar el juicio y que no necesita que se dicte prisión preventiva. Entonces, si no podemos nosotros actuar en la defensa de los procesados, hay una violación a la garantía del debido proceso. Cuando fuimos a hablar con los procesados en el CDP, un piquete de policías ahí que no podemos hablar, que esa es disposición de arriba, que por más abogados que sea, no hay cómo hablar. O sea, no podían hablar con sus defendidos. ¿Cómo estuvieron incomunicados? Después estuvieron sin abogado patrocinador de su elección. Y así hicieron la audiencia. Y así les dictaron prisión preventiva. Entonces, nosotros tenemos que, desde luego, como abogados, poner en el cielo, porque eso no se puede hacer ni aquí, ni en China, ni en la Conchichina, donde en cualquier país civilizado se tienen que respetar las garantías del debido proceso a favor de quienes se les esté procesando. Entonces, eso también se tiene que evaluar, pues se tiene que evaluar cómo están actuando las autoridades judiciales, no de aquí de la provincia, porque de aquí de la provincia sí ha habido respeto y garantía a los derechos humanos de parte de los jueces de la provincia. Por eso es que les trasladan a la unidad de delitos contra el crimen organizado a Quito, donde hay una señora jueza que primero no nos deja entrar a los abogados y hace la audiencia con defensa pública. Y segundo, simplemente emite una prisión preventiva porque ella cree que ellos ya son prejuzgados antes de que ya se haya aprobado. No, es que ellos estuvieron en la paralización y seguro ellos fueron los que quemaron los patrulleros, quemaron el cuartel de policía sin ninguna investigación. Entonces, todo eso también se tiene que evaluar por parte de los organismos de derechos humanos, se tiene que evaluar también por el gobierno
y sentarse a conversar, porque si se cierra por un lado el Claro, gobierno, pero por el otro gobierno lado ha los dicho que no pagando va a los platos rotos. retroceder ni un solo milímetro y que prefiere ofrendar la vida antes que retroceder y que nada ni nadie lo va a sacar de la tacunga. Incluso hoy la vicepresidenta María José Pinto ha dicho que ellos van a seguir en Otavalo, en el caso de la vicepresidencia, porque es un gobierno de territorio. O sea, esto quiere decir que el gobierno con este discurso, una vez más, porque al declararle al presidente persona no grata, él ha dicho que ellos son los no gratos, no bienvenidos en el país. Quiere decir que no va a haber ningún cambio de decisión en torno a lo que se pide, ¿no? Que es la derogatoria del decreto que elimina el subsidio al diésel. O sea, yo considero que puede ser que él no cambie de decisión, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa para la gente que va a ser golpeada con esa medida? ¿Cuál es la alternativa? Porque los transportistas, ellos van a subir los fletes, los pasajes. Vea, créame, Moni, la operación de transporte público no va a aguantar con esos precios y con esos fletes, y perdón, con esos precios del diésel y con esos pasajes que dicen que cobran. Los pasajes del transporte público estarán un poco hasta que esté el subsidio. Cuando les quiten el subsidio, que 8 meses, les quiten el subsidio, no les paguen, ¿qué van a hacer los transportistas? ¿A dónde van a ir? Al municipio. El municipio tendrá que permitir la subida de pasajes y el costo será para la gente. Los fletes, aunque digan lo que digan, los fletes en la carga pesada ya subieron. Por Claro. eso es que han subido los productos en los mercados. Entonces, ¿cuál es la alternativa para la gente? ¿Qué vamos a hacer con la gente que está siendo golpeada por esa medida económica y por las medidas económicas y por la testarudez o por la prepotencia que a veces los gobernantes manejan y empiezan a caer mal a la gente? Pues, porque cuando el gobernante, no, yo soy el que mando aquí, retrocedo ni un solo milímetro y si quieren mátenme, matarle al presidente, mátenme. O sea, eso es precisamente lo que no se hace. Ya el presidente Noboa le critica tanto al expresidente Rafael Correa y entre ellos se pelean, pero casi que son igualitos por ahí. O sea, uno habla más, el otro habla menos. Entonces, las mismas políticas del extractivismo minero y petrolero sigue vigente. Entonces, a la fuerza la gente le va a salir, la gente va a salir a movilizarse, los paros se van a agrandar y nosotros quienes perdemos somos la mayoría de ecuatorianos que estamos en México. Que ahora, ¿qué decirle, por ejemplo, en el caso de Otavalo, que tiene esta dinámica pluricultural en una población que es 50% mestiza y 50% indígena y que al parecer, digo yo, ¿no? Unos cuantos estarían a favor de que se acabe el paro y otros, que me parece que es un número muy importante de gente que se ha movilizado en rechazo a estas medidas. ¿Qué decirle? O sea, ¿cómo llegar a puntos medios? O sea, es una situación para todos que termina siendo muy, muy complicada. A nuestro pueblo imbabureño y especialmente a los otavaleños y otavaleñas. Primero, los otavaleños no somos terroristas. Vea, el pueblo otavalo ha sido uno de los pueblos más trabajadores que tiene el Ecuador. El pueblo otavalo es el que ha representado al Ecuador a nivel mundial por su vestimenta, por su música, por su cultura y por su trabajo. Producto de ese trabajo es que tienen algunos compañeros, compañeras, alguna cosita por ahí, una casita, un carrito. Pero es producto del esfuerzo y el trabajo duro. Todo lo Imbabura sabemos cómo es de trabajador el pueblo otavaleño, el pueblo otavalo. El pueblo indígena en general es muy trabajador. ¿Ah? ¿Sí? Y ahora vincularles, decir que son terroristas porque no están de acuerdo con una política pública, eso es injusto. Y decirles, vean, los momentos duros hay que afrontarles en unidad, juntos. Hay que permitir el paso humanitario, hay que permitir el paso a las ambulancias, hay que hacer marchas pacíficas, demostrando que los otavaleños y otavaleñas somos gente culta y gente que sabemos respetarnos entre nosotros. Hemos convivido durante cientos de años indígenas y mestizos
en el mismo pueblo otavaleño. Somos una de las ciudades más seguras del Ecuador. Allá los taxistas, los transportistas, los comerciantes y las comunidades estamos unidos hasta en grupos de WhatsApp. Más rápido le cogen al delincuente las comunidades, los taxistas, que la policía cuando hay un acto de vandalismo, de delincuencia. Entonces, lamentable que haya pasado lo que pasó el lunes, pero eso no es solo responsabilidad de los manifestantes, es responsabilidad de la falta de liderazgo que ha habido aquí en la provincia de Imbabura por parte de los delegados del gobierno nacional. No puede ser posible que en 6 meses, un año, hemos tenido 5 gobernadores. Terrible. En los últimos 5 días, o sea, no había terrible. Y al final del día el gobernador o gobernadora nos termina representando a todos, ¿no? Los que votaron y los que votaron y los que no votaron por Noboa. Y tiene que tener la capacidad de liderar un proceso de diálogo al punto de que no pasen este tipo de cosas como lo que pasó en el cuartel de policía de Otavalo. ¿Dónde estuvo el jefe político de Otavalo? ¿Dónde estuvo los comisarios? ¿Dónde está el gobernador? No es del pueblo quichua Otavalo, le pusieron disque para que aplaque un poco, para que llegue a conversar, para que haga los canales de diálogo, que se hagan movilizaciones pacíficas. Imposible. Le tocó renunciar al pobre abogado Amaguaya porque o sea, no tuvo la capacidad de tener ese liderazgo. Ahora, esperemos que esta señora gobernadora le vaya bien, le auguramos éxitos y que le vaya bien y que tenga esa capacidad de liderazgo, porque parece que no es de aquí de la provincia. Pues ojalá que venga y se ponga al tanto, se deje asesorar por gente que conoce la provincia, que no le diga a ella también, no, son terroristas, otros son enemigos del presidente, todos. No. Pero ¿qué puede cambiar en lo que dice de esto último, ¿no? Que tenga esa capacidad de diálogo, porque yo me imagino que la orden viene de arriba, ¿no? Y de pronto alguno de los gobernadores que recientemente salieron quisieron tender puentes de diálogo y de pronto por ahí hubo esto que generó de pronto, digo yo, molestia a nivel del gobierno nacional. Entonces, porque si el presidente viene a Otavalo y sigue con ese discurso de polarización, de en lugar de tender puentes, rompe más los mismos, los dinamita por completo, ¿qué podemos esperar de la gobernadora? Así, no la conozco, pero si aún teniendo toda esa voluntad, digo yo. Por ahí dicen que más sabe el ciego en casa propia que el sabio en casa ajena. El gobernador tiene que ser imbabureño, ¿vea? Yo considero que tiene que ser imbabureño y tener un enlace directo con la gente, con los comerciantes, los indígenas, los transportistas, para tender puentes de diálogo y conversar. A ver, vamos a hacer movilizaciones, perfecto, van a hacer movilizaciones, compañeros y compañeras, y tienen todo su derecho porque eso está garantizado en la Constitución de la República. Pero vamos sin actos vandálicos y ustedes mismos, compañeros, nosotros mismos, compañeros del pueblo otavalo, desde el martes estamos nosotros cuidando de que no se infiltre gente y agreda a otra gente, de que no haya gente que cometa actos vandálicos. ¿Para qué? Para que no le cataloguen al pueblo otavalo como terrorista. Y eso sí se podía haber hecho antes de que ocurran estos hechos. No coger y mandar a la fuerza pública y que la fuerza pública enfrente a la gente que estaba viniendo en marcha a Otavalo y que lance toda cantidad de bombas, pero como nunca se ha visto en Otavalo. Entonces, ¿qué pensaron? Que con toda esa represión la gente no se iba a molestar, que la gente, alrededor de 2,000 personas que estaban ahí no iban a reaccionar de una manera violenta. Entonces, eso no es tener capacidad de diálogo ni tener capacidad de liderazgo para avanzar hacia a que no haya violencia de actos. Entonces, sí preocupa sobre ese tema quienes están manejando la provincia, quienes tienen la capacidad de liderar ese tipo de conversaciones, de diálogos, de acercamientos, y quienes le están diciendo al presidente de la República que en Imbabura los otavaleños son todos terroristas, por poco somos todos vinculados con el tren de Aragua. ¿Quiénes son los imbabureños que están pasando esa voz al señor presidente? Porque el presidente no es de acá.
Él no conoce la realidad de Imbabura y eso es la verdad. El ministro del Interior no es de acá, no conocen la realidad de Imbabura y eso es la verdad. ¿De quién se dejan asesorar? ¿Quiénes son los imbabureños que están cercanos a ellos? Le dicen, no, aquí los otavaleños están manejados por el tren de Aragua. Es una locura. ¿Cómo van a decir eso? Bueno, y no sería la primera vez también, doctor Ruiz, que se escucha ese tipo de pronunciamientos de quienes están en desacuerdo con ciertas medidas. Ya lo escuchamos en el 2019 y en el 2022. Incluso Sí, se pero hablaba de lamentable porque, financiamiento desde el narcotráfico, yo recuerdo en el 2022. vea, cuando yo estuve en la asamblea, precisamente se buscó dar una amnistía a quienes estaban siendo procesados por terrorismo, por las movilizaciones y por resistir al extractivismo minero y petrolero, que es una política de este gobierno también. O sea, este gobierno, o sea, no importa fuentes de agua, no importa páramos, no importa nada aquí, pasa porque pasa la minería. Y porque yo digo, porque yo soy el presidente y porque yo gané las elecciones, y punto. No es así, pues. No es así un Estado plurinacional. Tal vez en otros estados donde tengan ese tipo de gobernanza, pero en el Ecuador, en un Ecuador plurinacional, multiétnico, un Ecuador donde la mayoría somos gente de a pie, ¿cómo van a venir a querer imponer como que fuera una hacienda a la brava? A la fuerza van a encontrar este tipo de resistencias y más cuando les siguen manejando al presidente con esa línea discursiva de guerra, ¿no? No, aquí yo no retrocedo ni un milímetro, prefiero morir y aquí nosotros les vamos a enfrentar y ellos hacen una marcha, yo hago una contramarcha, ellos hacen una protesta, yo hago una protesta, ellos me declaran no grato, yo les mando sacando del Ecuador. ¿Cómo así? ¿A quién, cómo está? ¿A qué ecuatoriano se le puede mandar sacando del Ecuador? Eso no es así. Entonces, todo ese manejo político, yo sí considero que tiene que Doctor Ruiz, cambiarse, pero a tiene que pesar de mejorar. eso, antes, claro que ¿cómo se llama? Esta medición del CIES se dio un día, 2 días antes de lo anunciado por el gobierno, ¿no? De la eliminación del subsidio al diésel, en donde el presidente todavía contaba con un 44% de aceptación. Si bien es cierto, había bajado desde las elecciones de abril, pero 44% es una calificación o un porcentaje importante para un gobierno que le ha subido el IVA, para un gobierno en donde este primer semestre ha sido uno de los más violentos de la historia del Ecuador, con una crisis de salud en los hospitales públicos, del IES, y esto último con la eliminación que insisto, ¿no? Esta encuesta era unos días antes de anunciar esta medida. Vea, Moni, yo considero que aquí tiene que evaluarse bien eso, o sea, ver más amplio, no solo ver el árbol, sino el bosque, dicen por ahí. La evaluación que hacen ellos o que se hace es, yo considero, a la estabilidad que queremos los ecuatorianos. Los ecuatorianos estamos cansados de que haya un presidente tras otro presidente y otro presidente tras otro presidente. Ese es un factor importante. Y por otro lado, esa línea o ese asesoramiento y esa cortina de humo le pusieron también al expresidente Lazo, pues. O sea, él se creía divino, pues, hasta un punto. Y sus asesores y sus ministros y toda esta prensa le decían, no, si tú estás bien, si todo el mundo te quiere, si aquí estás, pero excelente, etcétera, etcétera. Lo mismo está pasando ahora con el presidente Noboa. Pero otra cosa es en la realidad acá en el pueblo. Y de ahí se dan el frentazo o el veredazo porque vienen elecciones y pierden las consultas populares. Ahora nomás, verá, yo les recuerdo, Moni, que el presidente Noboa llamó a consulta popular en el año 2024 y él impulsó una votación de todo sí, sí recuerdan, claro. Todo sí era él, que quería que se vote todo sí, impulsó el contrato por horas, impulsó que... el arbitraje internacional, que fueron las dos preguntas que perdieron. Internacional, pero resulta que cuando estaba ahí, en sus mejores épocas, perdió las dos preguntas que les importaban de esa consulta popular.
Ahora que viene la constituyente, que dice que él va a proponer en elecciones ganar la constituyente, con estos hechos y con esa cortina de humo que vuelta le están poniendo al señor presidente de sus asesores. No, si estás bien, todo el mundo te quiere, son por ahí unos 4 pelagatos, como decían antes. Ahora dice la señora secretaria de Comunicación, solo 60, dice. 60 por ahí, no más de 80 revoltosos, han dijeron. salido, todo está controlado, 80 revoltosos por ahí, nada más. Entonces le dicen eso al señor presidente y el señor presidente cree eso. Entonces le tienen encerrado en su nube rosada y tendrá que darse el frentazo con la posición democrática que el pueblo ecuatoriano tome cuando llame a consulta popular, cuando toque votar. Y hoy por hoy estamos pagando los platos rotos porque ese pueblo democráticamente también está ahora en las calles ejerciendo el derecho que tiene constitucionalmente en el artículo 98 de la Constitución de la República. Bueno, y veamos qué es lo que pasa, ¿no? Porque, insisto, otras organizaciones se están uniendo a esta jornada de movilización. No sé qué pasa el día de mañana. Lo cierto es que ya se empieza a sentir en ciudades como Ibarra, donde había una aparente normalidad desde el día lunes. Ya hoy se empieza a sentir escasez de productos en los mercados, en las mismas gasolineras, ya se ve filas largas de automóviles queriendo tanquear. Y también ya se vive este ambiente, yo digo lamentablemente polarizado, en donde son los unos contra los otros. Doctor Ruiz, yo le agradezco por estos minutos y ojalá haya la oportunidad de conversar en vivo en próximas ocasiones, doctor. Muchas gracias, Moni. Igual a los zimbabureños, decirles que hay que juntarnos, no hay que dividirnos porque no somos enemigos. Nosotros somos un pueblo hermano. Y si la provincia de Imbabura hoy ha sido la primera en levantarse, no es de gana, no es casualidad, por algo ha de ser. No es que la gente está contenta con esta política del gobierno. Algo mal está haciendo y por eso están en las calles, por eso está tapada la provincia de Imbabura. Gracias, doctor. Una buena tarde. Un abrazo. Gracias al doctor Mario Ruiz, ex asambleísta de la provincia de Imbabura, esta tarde en cabina con Mónica Vaca. Bueno, la jornada de movilizaciones continúa. El presidente de la República estuvo en horas de la mañana en la ciudad de Otavalo con un fuerte contingente militar que empezó a llegar desde la noche de este día martes. Hoy muy temprano en la mañana ya el presidente de la República estaba en Otavalo junto a algunos de sus ministros, como el del Interior, John Reinberg. No sé si también estuvo el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano. No sé si estuvo el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. No lo vi a él porque veía la transmisión de algunos medios de comunicación sobre la llegada del presidente y también este evento que hubo en el Colegio Jacinto Coyaguazo, en la Unidad Educativa Jacinto Coyaguazo de Otavalo, donde entregó bonos y créditos a algunas personas de la ciudad de Otavalo. Hubo personas que lo esperaron, entiendo, por fuera del hotel donde estaba el presidente Noboa, unas en posición de apoyo al presidente Noboa y otras también que rechazaban la presencia del presidente Noboa en la ciudad de Otavalo. Entregó estos bonos, dio un discurso y salió en helicóptero. Me imagino que se dirigía, me imagino yo, hacia la ciudad de La Tacunga, donde ha sido la sede del Ejecutivo en estos últimos días. Hay un comunicado, yo quiero compartirles antes de cerrar esta transmisión, un comunicado de la Cámara de Comercio de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, donde dice: queremos informarles que en representación del sector productivo y comercial de nuestra ciudad, la Cámara ha presentado un oficio formal al gobernador de Cotopaxi expresando nuestra preocupación por los cierres en el centro histórico de La Tacunga y solicitando alternativas que permitan mitigar los impactos en la actividad económica. Hemos propuesto medidas como la reubicación de la sede del gobierno que se traslade a un lugar fuera del centro histórico de La Tacunga, como recomendación la base aérea de Cotopaxi o en su defecto la habilitación de más accesos peatonales controlados al centro histórico, que faciliten la movilidad y la reactivación comercial de este sector. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar de manera articulada en defensa de la estabilidad económica y social de La Tacunga, dice la Cámara de Comercio de esa ciudad, en vista de que la sede que está haciendo la gobernación del Cotopaxi
se ha acercado en 30 cuadras a la redonda desde la gobernación y esto lógicamente afecta al comercio de este lugar. Bueno, seguiremos informando a través de las redes sociales. Mañana estamos desde las 7 horas al día con Mónica Vaca por la señal de Boku 102.3 y al cierre de la jornada con las noticias al final del día. Hasta mañana. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede invadir e infectar tu mucosa gástrica, ocasionando cuadros de gastritis, úlceras e incluso es responsable del desarrollo de cáncer de estómago. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas están infectados por la bacteria? Ten cuidado, la bacteria puede transmitirse a través de la saliva o de las heces fecales, por lo que si vas a comer, lávate las manos de una forma adecuada con agua y con jabón. Tus alimentos deben ser adecuadamente sanitizados para que evites infectarte por esta bacteria. Si presentas síntomas como llenura, distensión abdominal, ardor o quemazón, consulta urgente con un especialista. IME, una familia que cuida de ti y tu familia. Turera, el sastre, la obrera, el panadero, la vendedora, el agricultor, el conductor, el profesional, la ama de casa, el jubilado, el joven. Ahora todos son parte de esta familia, porque todo socio es dueño. Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos, trabajando tu futuro. Trabajo, servicio, movilidad, siempre ayudando a la sociedad. Vigilantes de la seguridad vial, somos la empresa pública de movilidad. Movitel, unimos 4 provincias, 15 cantones del norte del país. Movitel, comprometidos con la vida y la reducción de los siniestros en las vías. Servicio garantizado en matriculación y revisión vehicular. Control y regulación del transporte terrestre. Empresa pública de movilidad. Movitel Nord. Vigilantes de tu seguridad. Somos la mancomunidad de tránsito más grande del país. La feria textil más importante del Ecuador te conecta. Ecuatextil 2025 conecta moda, tecnología y creatividad en un solo lugar. Conecta con proveedores, crea alianzas y descubre tendencias que transforman tu marca. Visítanos del 25 al 27 de septiembre en el Centro de Convenciones Metropolitano Parque Bicentenario. Regístrate sin costo en Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más.